Saludos, ¿qué tal? Desde la ciudad de Miami les saluda Aurelvis Cabrera. Según medios como Reuters, AP y también Británica, estamos ante el conflicto más peligroso en Medio Oriente en años, con un riesgo eminente de convertirse en una guerra aún mayor si, según Reuters, se bloquea el petróleo en el Golfo Pérsico, entra más directamente a los Estados Unidos a este conflicto o Irán amplía sus ataques. Vamos a conversar en esta emisión precisamente sobre Irán. También en la segunda parte del programa hablaremos sobre Cuba, la transición, la democratización de la isla. Donald Trump dijo que va a tomar Cuba, sin embargo, el régimen dentro de La Habana sigue diciendo que no está dispuesto a esos cambios políticos que está imponiendo Washington. Temas interesantes, Teherán y La Habana, el pulso de dos regímenes bajo presión. Lo analizamos a continuación. Recuerda que me puedes sintonizar a través de Euforia Univisión de 5 a 6 de la tarde en este espacio político de Latinísima Radio. También llegamos a la República Dominicana a través de la emisión nacional de Vega TV y para la ciudad de Nueva York. Ahí estamos con la diáspora aquí en los Estados Unidos de la Bella Quisqueya a través de su señal TV Quisqueya. Voy a recibir en este primer momento del programa al periodista reconocido Manuel Aguilera porque quiero hablar con él acerca de este conflicto que se está desarrollando en Medio Oriente. Miguel, bienvenido una vez más o por primera vez aquí al espacio Frente a Frente. Un placer. Encantado de estar con vosotros. Me gustaría comenzar por ahí. ¿Qué está ocurriendo ahora mismo en Medio Oriente? De verdad que esta guerra se está convirtiendo en algo que puede afectar no solo a la geopolítica de la región, sino también al mundo, con el tema del petróleo. Los Estados Unidos estuvo mandando un mensaje fuerte, atacando precisamente a la isla de Hars, vital para el régimen iraní. Quiero tu lectura. Bueno, la verdad es que en este momento estamos ya finalizando la tercera semana de guerra. Realmente al principio no sabíamos cuánto podía durar. Todo apuntaba a que iba a ser una operación rápida y que Estados Unidos iba a junto con Israel iban a controlar la situación rápidamente. Pero realmente no tenemos, no tenemos esa fecha, ¿no? No tenemos indicios de cuándo puede acabar esto. Lo que sabemos de horas recientes es que el secretario de la guerra, Pete Hegseth, ha pedido 200.000 millones de dólares más al Congreso para continuar con esta guerra. Entonces, del lado de Estados Unidos se está convirtiendo en un problema político porque se está complicando dentro del movimiento que sustenta a Donald Trump, el movimiento conservador MAGA. Hay una clara división entre gente que no ve la necesidad de extender esta guerra o de meterse en guerras como promesa electoral inicial de Trump, de no meterse en conflictos internacionales como sus predecesores. Tenemos esa pelea en MAGA, tenemos esa pelea en el Congreso, porque los demócratas también ponen en duda la validez de esta guerra. Tenemos a Israel, por otro lado, que también se le acusa de estar influyendo totalmente las decisiones de Trump. Y por otro lado tenemos a los ayatolás que les vemos muy debilitados. Vimos a la cúpula iraní después de la muerte certificada de Jamenei. Sabemos que su hijo está al frente ahora, pero hay informaciones que dicen que está mal herido y que no hay nadie en el timón de esa nave que es la teocracia iraní. Así que mucha incertidumbre, porque mientras tanto la economía mundial pendiente de ese estrecho de Hormuz como la economía de Estados Unidos se están viendo afectadas. Entonces, una guerra larga sin fecha de caducidad puede ser muy peligroso para todas las partes. Así que lo importante ahora es ver claridad de cuál puede ser el final del conflicto, ¿no? Y hablando de economía, Manuel, es interesante cómo se ha disparado, al menos aquí en los Estados Unidos, el precio de la gasolina. Por lo menos en la ciudad de Miami está por encima de los $3, llegando casi a $4, la regular. Y es interesante porque estamos en un año electoral donde el propio Partido Republicano se está jugando la permanencia
como mayoría en ambas cámaras. Yo quiero tu punto de vista. ¿Qué puede pasar en estas elecciones de medio término si realmente se sigue estancando esta guerra? Porque fíjate que cada vez que yo hablo del conflicto en Medio Oriente, me viene a coalición, ¿no? Lo que ocurrió en el 2022 entre Rusia y también Ucrania. Rusia creyó que en apenas semanas se resolvía el conflicto y realmente esa guerra lleva más de 3 años estancada y aún no se resuelve la situación rusa-ucraniana. ¿Tu lectura? O sea, yo creo que por un lado Trump no va a aguantar una guerra larga. Siempre se puede retirar con la excusa de que los objetivos ya han sido cumplidos, ¿no? Evidentemente, las infraestructuras, la isla que tú mencionabas antes, el descabezamiento de la cúpula iraní son un hecho. Siempre se puede agarrar el presidente Trump a que los objetivos están cumplidos, ¿no? Porque esa guerra indefinida, esa vietnamización del conflicto podría tener unas consecuencias nefastas para los intereses del Partido Republicano porque, como bien decías, estamos acabando marzo y en noviembre hay una cita en las urnas, sobre todo con el Congreso en juego, en el que los republicanos pueden perder la mayoría, ¿no? Porque más allá de la guerra, creo que la economía es lo más importante que le interesa a los ciudadanos. Creo que la economía sacó a los demócratas del poder y fue una gran oportunidad para la victoria de Donald Trump. Y ahora su gran base electoral, digamos que no tenemos los números todavía. Es verdad que quedan meses, pero para que esa economía se reactive, ese conflicto debe quedar aparcado. Así que es una situación muy complicada porque estamos en una lucha contra el reloj en la que Trump necesita resultados, no ya para las presidenciales de 2 años y medio, sino para noviembre. Entonces, es verdad que es una lucha contra el reloj y los republicanos están obligados a enseñar logros, a enseñar datos, a enseñar cifras, a enseñar hechos que potencien y digan que la presidencia de Donald Trump está funcionando ya con más de un año en el poder, ¿no? A propósito, quiero colocar a la audiencia precisamente un trabajo que estuvimos recibiendo aquí en nuestra redacción, donde muestra cómo Estados Unidos atacó precisamente esta isla Hajj, vital para el régimen iraní, pero no olvidemos todo lo que está pasando en el estrecho de Hormuz, que es vital para la economía mundial, con estos petroleros que pasan por esa ruta. Veamos y después regresamos. Golpe directo al punto más sensible de Irán. Estados Unidos ha atacado la isla de Hajj, la principal terminal petrolera del país. Lo ha hecho en represalia por el cierre del estratégico estrecho de Hormuz. Trump dice haber destruido unos 90 objetivos militares en el bombardeo más poderoso en la historia de la región. No ha tocado las instalaciones petroleras, asegura, por decencia. Esta pequeña isla de apenas 22 kilómetros cuadrados está conectada con los mayores campos de extracción de crudo del Golfo Pérsico. Por ella pasa el 90% de las exportaciones del petróleo iraní, es decir, unos 950 millones de barriles al año, y pueden atracar hasta 10 petroleros a la vez. Su ubicación, en una de las zonas más profundas de la costa iraní, permite que puedan operar barcos de gran tamaño. Washington amenaza con atacar toda esta infraestructura si continúa el bloqueo de Hormuz, pero sería un movimiento arriesgado. Pondría al límite la economía iraní, pero también agravaría la crisis energética que tiene en jaque la economía mundial. Irán ha confirmado que las instalaciones petroleras están intactas tras el bombardeo estadounidense y que las operaciones siguen con normalidad. Pero asegura que Estados Unidos no ha logrado su objetivo y ya ha respondido con más ataques a este nuevo desafío. Fíjate, lo interesante de este reportaje, Manuel, es que, por ejemplo, los más afectados con esto también de cerrar el estrecho de Hormuz, de ese conflicto que se está desarrollando en el mar Pérsico, precisamente es Irán. China también va a salir afectado porque China recibe petróleo iraní. Y creo que en esta trilogía de regímenes, uno de los que está sobreviviendo ahora y le está yendo muy bien es Rusia, precisamente porque se ha disparado el precio de los barriles de
crudo y a ellos les conviene para poder vender y autofinanciar esa intervención con Ucrania que no ha tenido un final feliz como pensó el Kremlin en su momento cuando entraron en el año 2022. Quiero tu lectura sobre esto. Los afectados precisamente como China y lo que puede repercutir para la guerra de Ucrania aprovechando el precio del crudo por parte de Putin. Bueno, es que estas situaciones mueven el tablero a nivel geopolítico, ¿no? No solo afecta a las partes que están en guerra, en este caso Estados Unidos e Israel frente a Irán, sino que repercute a otros muchos. Y bueno, ahí hay un lado oscuro del orden mundial que protagonizan Irán, Rusia, China, antes Venezuela, antes de la intervención de Estados Unidos. Ahora Venezuela y Cuba han sido bloqueadas por la iniciativa de Estados Unidos. China está siendo repercutida por todo esto negativamente, pero Rusia le está sacando ventaja, lo has mencionado. Rusia ha visto cómo Estados Unidos le levantaba las sanciones por necesidad para comprarle petróleo en una situación de emergencia que deja muy sorprendidos a Zelensky, que está en guerra con Rusia, ve que de repente el presidente de Ucrania ve cómo se le levanta la sanción, y también Europa, ¿no? que en ese sentido era aliado de los Estados Unidos, está viendo cómo de repente Putin sale favorecido de esto. También Europa es importante con su no a la no colaboración con Donald Trump en esta guerra, pero también se está viendo afectada económicamente. Así que a nadie le interesa que se prolongue mucho este conflicto. El que más tranquilo está es Israel, que es un país acostumbrado a vivir en guerra, claro. En guerra, y que además sabe que es muy importante para Israel la caída del régimen de los ayatolás, porque al final los ayatolás han insuflado poder a Hezbollah en el Líbano y a Hamas en Gaza. Entonces, si caen los ayatolás, Israel puede respirar tranquilo, puede tener una vida más tranquila, incluso negociar con esos países árabes que están viendo atacados por Irán, como Emiratos Árabes Unidos, como Bahrein, como Arabia Saudita, como Qatar, que están viendo cómo los iraníes les atacan y que al final, dentro de las distancias, tienen unos objetivos comunes con Israel, que es que los chiitas que manejan Irán pues sean frenados, ¿no? A mí lo interesante de todo este conflicto es que realmente a los Estados Unidos no le podrá afectar en este término, al menos en este mes, ese conflicto con lo que pretende hacer el propio régimen iraní, ¿no? Que es tener de su parte al estrecho de Hormuz para tratar de doblegar a los Estados Unidos con el tema de la exportación de petróleo. Estados Unidos ya tiene cuenta de su lado con el petróleo venezolano después del 3 de enero, cuando Washington decidió ir a por Maduro. Quiero tu lectura, cómo puede jugar esta ficha precisamente Trump con esa presión que siempre ha tenido el régimen de los ayatolás, ¿no? Yo controlo el estrecho de Hormuz y puedo poner en jaque hasta tu propia economía estadounidense con el tema de petróleo. Bueno, pero además no olvidemos que al menos oficialmente el objetivo de esta guerra no era el petróleo. El objetivo de esta guerra era frenar el potencial militar nuclear de Irán. Era frenar el enriquecimiento de uranio que se estaba haciendo después de la operación del ataque que hizo Estados Unidos en el 25, en el que, según el mismo gobierno, había quedado muy debilitada el potencial nuclear iraní. Así que eso es lo más importante. O sea, lo más importante aquí es que haya un cambio de régimen, que caigan los ayatolás para que haya otro tipo de gobierno y también se arregle el tema económico, que haya un gobierno con el que se pueda dialogar y se pueda llegar a un pacto de no agresión o de paz ya no digo paz en el campo de batalla, sino también en la economía, ¿no? Que haya un acuerdo sobre el estrecho de Hormuz, sobre el petróleo, que pueda beneficiar a todas las partes, una vez que Estados Unidos también se ha apoderado de Venezuela, en el sentido de que está propiciando un cambio y que ya está beneficiándose con las empresas americanas que están en Venezuela de la explotación del petróleo venezolana. Así que
Mal acuerdo sería si se llegara a un acuerdo inestable sobre el estrecho de Hormuz y siguieran los ayatolás en el poder, porque al final sería, como se dice, pan para hoy y hambre para mañana. Mientras estén los ayatolás ahí, no va a haber una buena sintonía con Occidente, no va a haber un buen entendimiento con el tema del petróleo y tarde o temprano, como el cuento del escorpión y la rana, el escorpión iraní de los ayatolás volvería a lanzar su aguijón y volvería a enriquecer uranio y a proponer la creación de armas nucleares y a desestabilizar el mundo como han hecho hasta ahora, ¿no? No, y el punto que acabas de decir, mientras estén los ayatolá precisamente ahí en Medio Oriente, Israel no va a estar seguro. Y también el terrorismo lo vamos a seguir viendo precisamente en gran parte del orbe, porque ellos han patrocinado grupos terroristas. Por cierto, dentro de los Estados Unidos hay muchas cédulas dormidas precisamente de esos grupos terroristas. Así que hasta los Estados Unidos no vamos a estar, las personas que vivimos aquí, los ciudadanos estadounidenses y los residentes en este país, no vamos a estar tranquilos mientras estén los ayatolá por allá por Oriente Medio. Oye, un placer haberte recibido aquí en el programa. Las puertas y los micrófonos quedan abiertas para otras oportunidades. Me encanta tu trabajo, de verdad, y como siempre admiro a esos periodistas que tienen un camino ya hecho, ¿no? Informando y por sobre todo con objetividad, como se caracteriza usted. Un abrazo. Bueno, muchas gracias y hasta cuando queráis. Volvemos a conversar. Un placer, Manuel Aguilera, Gracias. periodista reconocido aquí en la ciudad de Miami. De verdad que sí. Señores, por cierto, antes de pasar con mi segundo invitado, aquí en el estudio quiero colocar una cronología de este conflicto que se ha estado desarrollando en las últimas 3 semanas, precisamente en Medio Oriente. Veamos y después regresamos a estudio. Revolución de Irán aseguraron haber atacado Tel Aviv y el aeropuerto Ben Gurión en Israel, así como bases militares utilizadas por las fuerzas estadounidenses en Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Según la policía israelí, fragmentos de misiles y restos de interceptores cayeron en lugares sagrados de Jerusalén, incluidos la explanada de las mezquitas y el complejo del Santo Sepulcro, tras disparos de misiles procedentes de Irán. Horas más tarde, los guardianes de la revolución amenazaron con atacar pronto a empresas estadounidenses en Oriente Medio y llamaron a los empleados a evacuar las instalaciones, sin especificar cuáles compañías. Irán sigue lanzando ataques contra bases militares e intereses económicos estadounidenses en los países vecinos del Golfo, pero también contra infraestructuras civiles como aeropuertos, puertos e instalaciones petroleras. Un dron provocó un incendio en un tanque de combustible cerca del aeropuerto de Dubái. Un misil mató a un civil cuando viajaba en su coche en Abu Dhabi. 2 drones atacaron un importante campo petrolero en el sur de Irak, informó un portavoz del ministerio a cargo de los hidrocarburos. Un ataque con drones causó un incendio en el importante campo petrolífero de Shah, en Emiratos Árabes Unidos, y mientras tanto Israel afirmó haber atacado las ciudades iraníes de Shiraz y Tabriz. Desde el inicio de la guerra, alrededor de 200 militares estadounidenses han resultado heridos en 7 países de Medio Oriente. 10 se clasifican como gravemente heridos, declaró el capitán Tim Hawkins, portavoz del Comando Central de Estados Unidos. Señores, y quiero ponerlo en contexto precisamente después de haber visto este material que te coloqué a continuación, y es que el trasfondo real de esta guerra, ya lo decía el invitado Manuel Aguilera, eran las armas nucleares, el desarrollo del programa nuclear precisamente iraní. Estados Unidos e Israel justificaron precisamente este tipo de guerra, estos bombardeos encima de Teherán para evitar que Irán desarrolle armas nucleares. Y es que hay muchos críticos y he visto muchas lecturas políticas precisamente de medios como de la izquierda, donde como siempre acusan al gobierno de Israel. Pero señores, Israel es una pequeña porción de tierra. Armamentísticamente Israel está muy bien preparado y además cuenta con el apoyo de los Estados Unidos, viviendo en el centro de Medio Oriente, y la mayor cantidad de los países que lo rodean no quieren ni reconocen el Estado
Estado de Israel. O sea, que es una lucha por la supervivencia de un pueblo en general, el pueblo israelí. Voy a conversar ahora precisamente con Pablo Medina, un analista político y presidente del Parlamento Libertador venezolano, que me acompaña, un rostro reconocido aquí en Frente a Frente. Bienvenido. Gracias. Y quiero hablar contigo porque Venezuela ha tenido mucho en cuanto a, o al menos el régimen chavista de Venezuela, ha tenido mucho que ver precisamente con este régimen de los ayatolás en Medio Oriente. De hecho, en Venezuela se fabrican drones israelíes. Le abrió las puertas Maduro y Chávez a ese régimen para que operara aquí en el patio trasero de los Estados Unidos. Repercusiones para la transición con esto que está ocurriendo en Medio Oriente, precisamente con el descabezamiento de los líderes principales de este régimen. Mira, Venezuela, al igual que Israel, es una víctima del terrorismo iraní. Es una víctima. Allá en Venezuela se han instalado no solamente fábricas para fabricar drones, una estructura de fábrica de drones, sino también cohetería, misiles, allá en diferentes lugares de Venezuela. Es una víctima también como Israel. Ahora, el presidente Donald Trump, recuerdo que antes de comenzar la guerra, habló de que era una guerra que iba a durar semanas, ¿no? Y ciertamente ha cumplido con casi todos esos objetivos, ¿no? Pero lo que pasa es que Irán se preparó para una guerra descentralizada, de que cualquiera sea lo que ocurra, la suerte que ocurra con los ayatolás, pueda seguir grupos iraníes a lo largo de ese país impulsando, lanzando drones y una guerra que hoy es devastadora, ¿no? Están preparados para ello. Ahora, hay un factor que yo creo que va a pesar mucho en una negociación y es el papel de China. Porque China, de todos los gigantes, de todas las superpotencias, es la más débil desde un punto de vista. Porque China, a pesar de que tiene 700 refinerías, no produce petróleo. Depende, en el caso de Irán, del 20% de la producción iraní está asociada a China. Es un cliente de Irán, China. Y de Venezuela prácticamente acaba de comprar ahora 20 millones pero fue porque Estados Unidos lo permitió, ¿no? del producto petrolero venezolano. De tal forma que China sale muy lesionada en este conflicto. Y yo creo que le interesa jugar un papel de negociar, participar en sus relaciones con Irán, un acuerdo con Estados Unidos. No, y además, Pablo, Irán lleva décadas preparándose precisamente para esto que está ocurriendo, sí, precisamente para esta intervención de los Estados Unidos e Israel. Llevan desde el año de la década de los 70 preparándose en todos sus espacios políticos dentro de la nación. Ellos coreaban muerte a los Estados Unidos, muerte a Israel. Y lo más interesante de lo que está haciendo Irán es el desgaste. Y yo lo veo de esta manera, ¿no? Lo analizo de esta manera, porque los Estados Unidos, su armamento cuesta millones de dólares, el armamento que están utilizando sobre el terreno. Sin embargo, Irán produce unos drones que alrededor de 30,000, 40,000 o 50,000 dólares, digamos. Por ahí está la cifra. Sin embargo, es algo que puede aprovechar de su lado, ¿no? Irán, sí, ese desgaste militar y económico precisamente a los Estados Unidos. Claro, pero también este régimen, que es medio ayatollah ahorita, porque no aparece el hijo del ayatollah, Khomeini, tiene un problema, que es que la mayoría de la población está en contra. Tú no puedes sobrevivir mucho tiempo no contando con el apoyo, con el fervor del pueblo de Irán, que demostró antes de que participara Estados Unidos que la población salió a luchar por cambios políticos, cambios religiosos, y bueno, y hubo una masacre, un número muy importante, y tú veías por televisión cómo masacraban al pueblo. De tal forma que ese es un factor que todavía no ha salido a jugar y apostar por la paz. Pero en el momento en que
haya condiciones, ese pueblo va a salir otra vez a luchar por la paz ahí y por frenar la guerra. Sí, pero lo interesante es la represión tan grande que coloca el régimen de los ayatolás. Por cierto, recientemente estuvieron colgando a un muchacho, un joven, que de hecho era deportista de alto rendimiento y que también participó en las protestas de diciembre y principios de enero, donde el régimen de los ayatolás estuvo asesinando a sangre fría a más de 20.000 iraníes. Y una exageración de presos políticos que hay precisamente en las cárceles de Irán. Los Estados Unidos, Pablo, pudo haber entrado a este conflicto precisamente por esto que estaba ocurriendo, esta masacre tan grande que estaba haciendo el régimen de los ayatolás contra los manifestantes pacíficos. Así es un factor decisivo, y las manifestaciones, la gente clamaba por una participación de Estados Unidos, que no le quedó otro camino que hacerlo, además porque tenía ya la seguridad de que podía de alguna forma obtener petróleo de Venezuela como fuente, aun cuando también está llegando al límite, porque el límite lo está colocando los precios petroleros aquí en Estados Unidos, al límite de buscar una negociación. Y yo creo que Donald Trump estuvo al principio de esa guerra convencido, por eso habló de semanas, no habló de meses. Y llegó ese momento. Me parece que tanto China como Rusia, que a pesar de que sale beneficiado, va a ser un factor también para apaciguar toda esa situación y bajar la conflictividad de esa guerra. Interesante, señores, interesante. De verdad, este conflicto se está desarrollando. Ojalá que llegue una solución, que llegue la paz en Medio Oriente, que este régimen ya no siga maltratando, encarcelando y asesinando precisamente a los iraníes que piden un cambio de sistema, que piden ser una democracia abierta con elecciones, que no haya fundamentalismo religioso, que en un final es lo que realmente está pidiendo ese pueblo. Vamos a la pausa comercial y regresamos en el segundo momento para hablar sobre Cuba. Donald Trump dice que va a tomar Cuba. La Habana, el régimen de los Castro, no quiere acuerdos políticos, transformaciones políticas no quiere, solamente económicas. Regresamos con más de este tema.